Vamos a resolver ahora los siguientes problemas, ¿vale? Del lado izquierdo tenemos el problema que dice lo siguiente. Rogelio recibe un salario semanal de 800 pesos más el 5% de comisiones sobre sus ventas. Si las ventas de esta semana fueron de 10,000 pesos, ¿cuánto recibirá Rogelio en total? Bueno, este es un problema que tiene que ver con porcentajes. ¿De acuerdo? Un problema con porcentajes. Vamos a leer detenidamente para poderlo resolver. Dice, Rogelio recibe un salario semanal, ¿vale? Es importante destacar la palabra semanal, porque eso significa que a la semana él recibe como salario base, como pago base, la cantidad de 800 pesos, ¿vale? Independientemente de que venda o no, él va a recibir de salario la cantidad de 800 pesos. Ahora, a esos 800 pesos dice que se le suma el 5% de comisiones sobre las ventas. Es decir, además de los 800 pesos fijos, se le suma la cantidad que corresponda a la comisión por ventas. ¿De acuerdo? En este caso, dice que en esta semana las ventas ascendieron a un costo o a un precio o a un total de 10,000 pesos. ¿De acuerdo? Entonces, de esos 10,000 pesos, se le va a obtener el 5% y eso se va a sumar con los 800 pesos de salario fijo. Entonces, ¿cómo obtenemos un porcentaje de una cantidad total? Ajá. ¿Cómo obtenemos un porcentaje de una cantidad total? Fíjense bien, fíjense bien, fíjense bien. Si yo tengo, si yo tengo la cantidad total que son 10,000 pesos, ¿cómo voy a obtener el 5% de, el 5% de 10,000, ¿vale? De 10,000 pesos. ¿Cómo voy a obtener el 5% de 10,000 pesos? Podríamos hacer una regla de 3, ¿de acuerdo? Una manera práctica y quizá para algunos lenta pero efectiva es hacer una regla de 3 con los 10,000 pesos para obtener el 5% de comisiones. Entonces sabemos que 10,000 pesos me representa el 100% y yo quiero saber cuánto de ese dinero me representa el 5%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a obtener ese valor? Haciendo una regla de 3 simple, donde voy a multiplicar 10,000 por 5, 10,000 por 5 y el resultado dividirlo entre 100. ¿Vale? De esa manera. Entonces, yo tendría 10,000 por 5 son 50,000, que dividido entre 100, como es una división, fracción, donde termina en ceros, puedo eliminar un 0 arriba, un 0 abajo, un 0 arriba, un 0 abajo, y me quedo que es 500 entre 1, que son 500. Ahí está. ¿Eso qué quiere decir? Entonces que el 5% de 10,000 son 500 pesos. Eso significa que el salario de esta semana se va a componer de los 800 pesos diarios más las comisiones de esta semana, que ascienden a 500 pesos. Por lo tanto, entonces, ¿cuánto obtendría Rogelio en total? Pues simplemente hacemos la suma, 800 más 500 me daría 1,300 pesos. Y esa es la cantidad que recibiría Rogelio esta semana, tomando en cuenta su salario base y tomando en cuenta las ventas. ¿De acuerdo? Ahí está. Y bueno, ese es un problema. El otro problema dice lo siguiente. Juan tiene el doble de la edad de María. La suma de las edades de ambos es de 108 años. ¿Cuál es la ecuación que representa lo anterior? Bien, este problema tiene que ver con planteamiento de ecuaciones de primer grado, ¿de acuerdo?
planteamiento de ecuaciones de primer grado. A veces nos cuesta trabajo leer un texto y plantear una ecuación, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que identificar son los datos desconocidos, ¿de acuerdo? Los datos desconocidos y a partir de ahí puedo generar mi ecuación. Dice, Juan tiene el doble de la edad de María. Estamos hablando de edades desconocidas, tanto la de Juan como la de María. Entonces yo puedo comenzar diciendo que la edad de Juan yo la desconozco, pero la represento con una incógnita. Recuerden que todo dato desconocido se representa con una incógnita. Entonces, en este caso, para mí, X me representa la edad de Juan. ¿De acuerdo? Ahí está. Puede ser X, puede ser Y. Normalmente las incógnitas se representan con la letra X y así vienen a veces los ejercicios del examen, pero realmente puede ser cualquier otra letra, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sigo leyendo. Dice, Juan tiene el doble de la edad de María. Juan tiene el doble de la edad de María, ¿de acuerdo? Tiene el doble de la edad de María. Entonces, podría ser que María también tiene una edad, yo no la conozco, ¿vale? Entonces le voy a asignar otra letra, la letra Y, ¿de acuerdo? Y es la edad de María, ¿de acuerdo? Ahí está. X me representa la edad de Juan, Y me representa la edad de María. Pero aquí me da una cláusula, me da una condición. Me dice que Juan tiene el doble de la edad de María. ¿De acuerdo? Entonces eso significa que si la edad de María es Y, la edad de Juan sería el doble de Y. Y entonces replanteo mi expresión. Ajá, el doble de Y. ¿Por qué? Porque el problema me dice bien claro. Juan tiene el doble de la edad de María. Si María, su edad está representada con Y, la edad de Juan se representaría como 2Y, o sea, el doble, ¿vale? Y es válido, y de hecho se pretende que cuando ustedes planteen una ecuación, ¿verdad?, tengan la menor cantidad de incógnitas posibles, porque recuerden que dependiendo del número de incógnitas, son el número de ecuaciones que necesitan para resolver las expresiones, ¿verdad? Para encontrar el valor de estas incógnitas. Entonces, la edad de María vale Y, la edad de Juan sería 2Y. Les vuelvo a repetir, yo puse Y, pude haber puesto aquí X y aquí 2X, no pasa absolutamente nada, la ecuación sigue siendo la misma. Después de eso dice, la suma de las edades de ambos es de 108 años. Es decir, si yo sumo la edad de María más la edad de Juan, ahí está, Y más 2Y es igual a 108 años, ¿de acuerdo? De esa manera, entonces, tenemos esa expresión. Dice, ¿cuál es la ecuación que representa lo anterior? Pues esta es la ecuación que representa lo anterior, ¿de acuerdo? No me está pidiendo que la resuelva ni mucho menos, simplemente me está diciendo que plantee yo la ecuación. Y la ecuación es esta, ¿vale? Entonces, para que sigan desarrollando sus ejercicios de planteamiento de ecuaciones, ¿vale? Bien, vamos a resolver ahora otro problema, ¿verdad? Otro problema distinto. Vamos a borrar esto de aquí. Espero que estudien mucho, que le echen muchas ganas, porque a pesar de que estamos en cuarentena, pues los exámenes en cualquier ratito se acercan, ¿vale? Entonces hay que andar bien al tiro, hay que andar bien trucha para el estudio. Bien, dice el problema ahora que a continuación les voy a escribir. Dice, la solución de la desigualdad, la solución de la desigualdad, la solución de la desigualdad 6x menos 1, 6x menos 1 mayor que 7x menos 2 es, vale, ahí está, ¿de acuerdo? Tenemos una desigualdad y nos damos cuenta que es una desigualdad porque aquí
el primer miembro se separa del segundo miembro por un signo de relación. Recordemos que los signos de relación, ¿verdad?, son mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, ¿de acuerdo? Recuerden que se leen siempre de izquierda a derecha cuando tenemos un solo signo de relación. Mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual. ¿De acuerdo? Cuando tenemos un símbolo de estos que separa a ambos miembros de mi expresión, estamos hablando entonces de una desigualdad. Y resolver una desigualdad es muy similar a resolver una ecuación de primer grado con una incógnita. Es decir, nosotros podemos despejar la incógnita como resolvemos una ecuación común y corriente de primer grado con una incógnita. ¿Y qué hacemos en esos casos? Primero ordenamos los términos. Recuerden que para ordenar los términos, debemos de tomar en cuenta que los términos que tienen la incógnita se van a pasar del lado izquierdo, aquellos que no estén del lado izquierdo. Y obviamente van a cambiar de signo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el 6x que ya está en la izquierda se escribe tal como está, pero el 7x que va a pasar a la izquierda, como tiene signo positivo, pasaría con signo negativo. Por lo tanto, del lado izquierdo tendría 6x menos 7x. Coloco el símbolo de mayor que y ahora coloco los términos numéricos en la derecha. El menos 2 lo coloco tal cual está porque ya está en el lado que le corresponde, pero el 1 negativo, como va a pasar a la derecha, pasaría con signo contrario, es decir, positivo. ¿De acuerdo? Entonces, se hace exactamente algo muy similar a como cuando despejan una ecuación, cuando resuelven una ecuación de primer grado. Ahora bien, ¿qué hacemos después de este paso? Lo que hacemos es reducir los términos semejantes. 6x menos 7x me queda menos 1x o simplemente menos x. Mayor que menos 2 más 1 me queda menos 1, ¿vale? Estamos resolviendo como se resuelve cualquier ecuación. Aquí es donde quiero que presten mucha atención. Fíjense bien. Aquí tenemos una x que es negativa. Y recuerden que cuando despejamos la incógnita, siempre la incógnita queda solita pero positiva. Entonces, este menos 1 que está multiplicando a la x, este menos 1 va a pasar dividiendo. Aquí hay una pequeña cláusula cuando se resuelven desigualdades. La cláusula dice, o la nota dice, si una cantidad pasa multiplicando o dividiendo y es negativa, como es este caso que voy a pasar este número dividiendo pero es negativo, si una cantidad pasa multiplicando o dividiendo y es negativa, el sentido de la desigualdad cambia. Oiga, profesor, ¿y eso qué significa? Si una cantidad pasa multiplicando o dividiendo y es negativa, el sentido de la desigualdad cambia. ¿Qué significa eso, profesor? Muy sencillo. ¿Qué significa? Que en el momento que yo pase este menos 1 dividiendo, obviamente va a seguir siendo negativo, pero este símbolo cambia de posición. Ahorita está como mayor que, y entonces a la hora de despejar x, como este menos 1 va a pasar dividiendo, este símbolo cambia a menor que. Fíjense el cambio, sería menos 1 entre menos 1. Obviamente recuerden que si pasa un número negativo dividiendo, sigue siendo negativo. Entonces, realmente el único cambio sustancial es el sentido de la desigualdad por la cláusula o la regla que está marcada en la resolución de desigualdades, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de detalles y entonces tendríamos que x finalmente es menor
Menos entre menos da más, 1 entre 1, 1, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución de la desigualdad? X es menor que 1. Esa es la solución de este problema que está planteado en este momento. Realmente, insisto, resolver una desigualdad es tan práctica y tan sencilla como resolver una ecuación de primer grado, con excepción de esta regla, que espero que la tomen en cuenta cuando vayan a resolver algún ejercicio similar en su examen, ¿vale? Ahora bien, vamos a resolver otro ejercicio. Vamos a resolver otro ejercicio que dice lo siguiente. Ahorita lo vamos a escribir. Un terreno, vamos a borrar esto de aquí. Vamos a borrar esto para ir escribiendo el problema. Espero que revisen sus apuntes y revisen más ejercicios similares a estos para que estén bien entrenados. ¿De acuerdo? Dice, un terreno tiene forma de triángulo rectángulo. Un terreno tiene forma de triángulo rectángulo. Ahí está. Un terreno tiene forma de triángulo rectángulo. Si la hipotenusa vale, si la hipotenusa vale raíz cuadrada de 34 metros, ¿vale? Dice, y uno de los lados vale 3 metros, y uno de los lados vale 3 metros. Ahí está. La pregunta es, ¿cuánto mide el otro lado? ¿Cuánto mide el otro lado? Vale. Cuando trabajamos con problemas que están relacionados con triángulos, siempre les recomiendo que hagan un pequeño dibujo o bosquejo de la situación para que clarifiquen los lados que tienen y los lados que les hace falta. En este caso dice que es un terreno que tiene forma de triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo se caracteriza porque tiene un ángulo recto de 90 grados y el lado que está opuesto a ese ángulo recto es lo que conocemos como hipotenusa, ¿de acuerdo? Y por lo tanto los otros dos lados son los catetos, ¿vale? En este caso dice que la hipotenusa vale raíz de 34 metros, ¿de acuerdo? Raíz de 34 metros. Y uno de los lados, es decir, uno de los catetos mide 3 metros, ¿vale? Alguno de estos dos catetos mide 3 metros. La pregunta es, ¿cuánto mide el otro lado? Y como no conozco cuánto mide, pues le coloco la variable x, la incógnita x, ¿vale? Ese es un problema relativamente sencillo. Lo único que tenemos que acordarnos es que cuando tenemos un triángulo rectángulo y tenemos la medida de dos de los lados y nos hace falta un lado, utilizamos lo que se conoce como teorema de Pitágoras, ¿vale? Y entonces recordemos que el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Teorema de Pitágoras establece que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En otras palabras, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Recordemos que en el teorema de Pitágoras, c siempre viene siendo la hipotenusa. Por lo tanto, c vale raíz de 34. A y b son los catetos. En este caso, a para mí va a valer 3 y b va a ser mi incógnita. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver los valores. C es raíz de 34, porque es la hipotenusa. A para mí va a ser 3 y b para mí va a ser mi incógnita. ¿De acuerdo? Entonces, como mi incógnita es b, tengo yo que despejar esta fórmula. ¿De acuerdo? Y como ya tenemos dominado los despejes, pues para despejar b, tengo que mover esta a cuadrada, pasarla restando. Por lo tanto, sería c cuadrada menos
menos a cuadrada es igual a b cuadrada, ¿de acuerdo? Ahorita estoy haciendo el despeje y la incógnita me está quedando en la derecha. Ahora, ¿cómo quito un cuadrado? Sacando raíz cuadrada al otro lado, en este caso a mi lado izquierdo. Ya con eso me da el valor de b. Puedo dejar la fórmula así o puedo escribirla de manera elegante comenzando con mi incógnita despejada y después todo lo demás, ¿vale? Cualquiera de las dos opciones es correcta. Entonces, esta es la expresión que voy a utilizar, ¿de acuerdo? Esa es la expresión que voy a utilizar y entonces reviso los datos que tengo y me doy cuenta que c vale raíz de 34, a vale 3. Entonces, haciendo las sustituciones, tendría yo lo siguiente. b es igual a la raíz cuadrada de c cuadrada, entre paréntesis pongo el valor de c, que vale raíz de 34, y eso lo voy a elevar al cuadrado, menos a cuadrada, que en este caso es 3 al cuadrado. Ahí está. Lo pongo de esa manera. Y entonces, recordemos que aquí, en esta parte, tenemos una raíz cuadrada que está elevada al cuadrado. Como es raíz cuadrada y está elevada al cuadrado, se puede eliminar el radical con el exponente porque hay una propiedad de exponentes y radicales que me dice que si yo tengo el índice de la raíz idéntico al exponente, por ser operaciones contrarias se pueden eliminar, cancelar, como dice la chaviza, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? B es igual a la raíz cuadrada principal de 34, porque se suprime el radical con el cuadrado, ¿sale? Este radical pequeño con el cuadrado, menos 3 al cuadrado, que son 9, ¿sale? Ahí está. Y entonces, lo que hago ahora es hacer la resta que tengo dentro de la raíz. Y entonces me doy cuenta que 34 menos 9 son 25. Y la raíz cuadrada de 25 es exactamente igual a 5, ¿verdad? Facilísimo. Entonces, 5 es la medida del lado que me hace falta. Obviamente me falta la unidad de medida, que son metros. Por lo tanto, ese lado faltante mide 5 metros. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, hay que ir repasando los problemas. En este caso, este problema tiene que ver con el teorema de Pitágoras, ¿vale? Voy a borrar para continuar haciendo otros ejercicios en un siguiente video. Así que sigan estudiando.